También tenemos la selección de grupos. Si se fijan, este elemento que aparece aquí está agrupado. Además de tener la agrupación de las flores verdes, está agrupado por línea, por color y por grupos. ¿Ya? Entonces todas las flores verdes están agrupadas y todas las flores están agrupadas dentro de un conjunto. Luego fueron agrupadas todas juntas. La herramienta de selección de grupo que aparece en nuestra barra de herramientas, al desplegar la herramienta de selección directa, aparece nuestra selección de grupo. ¿Qué es lo que hace esta selección de grupo? Yo puedo seleccionar un objeto dentro de un grupo. Entonces, por ejemplo, si yo no quisiera desagrupar todo este grupo completo y solamente seleccionar la flor verde que aparece al costado izquierdo, yo al hacer un clic puedo empezar a seleccionar por grupo. En este caso, el primer grupo es solamente un pétalo. Si luego sumo la cantidad de clics al hacer 2 clics sobre el elemento, se selecciona solamente esta flor. Y yo podría modificar, por ejemplo, el color solo de esta flor. Si quiero seleccionar, por ejemplo, la línea completa, vuelvo a hacer un clic en el elemento y si se fijan ya selecciona otro grupo adicional que es la línea completa. Así podría ir sumando clics, ¿cierto? Por ejemplo, selecciono solamente el pétalo rojo. Al hacer doble clic se selecciona la flor completa y al hacer un tercer clic se selecciona toda la línea. Esto le sirve cuando uno de repente hace ilustraciones muy complejas y que tienen muchas agrupaciones en una sola ilustración. Volviendo al archivo anterior, al primero que ocupamos, también tenemos la opción de seleccionar a través del menú. ¿Cómo seleccionamos a través del menú? Nosotros vamos a seleccionar uno de los colores, por ejemplo, este elemento que tiene el color verde. Nos vamos a dirigir a nuestro menú superior y vamos a presionar en selección. Nos vamos a dirigir a mismo y si se fijan aquí tenemos un listado de tipos de selección. Yo podría seleccionar, por ejemplo, por apariencia, por atributo, por modo de fusión, relleno y trazo, color de relleno, opacidad, color de trazo, grosor de trazo, ¿cierto? Estilo gráfico, forma, instancia de símbolo y enlazar serie de bloques. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todos los elementos que tengan el mismo color de relleno, selecciono color de relleno. Si se fijan, se seleccionan todos los elementos que tengan el mismo color de relleno. Al igual que la varita mágica, ¿qué es lo que pasó aquí? Se seleccionó tanto los elementos que tienen ese color de relleno en la primera flor y en la segunda flor se seleccionó la parte interior porque también tiene el mismo color de relleno pero otra opacidad. En el caso de que quisiera seleccionar solamente los que tengan la misma apariencia exacta de ese pétalo, vamos nuevamente a seleccionar mismo y en este caso vamos a dirigirnos a apariencias. En este caso ya seleccionó solamente los elementos que tienen el mismo color de apariencia y yo ahora podría dirigirme a mi paleta color y cambiar solamente esos colores. En el caso de que, por ejemplo, yo por equivocación deseleccionara lo que yo necesito cambiar y hago un clic afuera y no quiero volver a seleccionar, ¿cierto?, uno por uno cada uno de los pétalos, simplemente nos dirigimos a nuestro menú seleccionar, ¿cierto? Nuestro menú selección y vamos a decirle que reseleccione lo anterior. Al reseleccionar, si se fijan, vuelve a aparecer la selección que teníamos anteriormente. En el caso de que yo quiera invertir la selección, por ejemplo, vamos a dirigir a selección y vamos a presionar invertir y ¿qué es lo que pasa? Selecciona todos los elementos menos los que estaban seleccionados. En el caso de que yo quisiera guardar una selección, por ejemplo, quiero guardar esta selección para poder utilizarla en otra ocasión. Nos vamos a dirigir a nuestro menú selección y vamos a dirigirnos a guardar selección. Al presionar aquí puedo decir entonces que esto se llame selección flor, doy OK, voy a quitar la selección haciendo un clic fuera de los elementos,
Vamos a volver al menú selección y aparece entonces en la parte inferior la selección flor como opción. Al seleccionarlo, vuelve a seleccionar lo que yo había guardado. En el caso de que yo quiera editar esta selección que yo ya tengo guardada, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a dirigirnos a selección y vamos a editar la selección. En el caso de que yo quiera editarla, por ejemplo, aquí podemos cambiar el nombre o podemos borrarla simplemente. En el caso de que yo quisiera aislar una selección, por ejemplo, para aislar una selección yo quiero, por ejemplo, seleccionar estos elementos que están aquí, que son los pétalos verdes. Lo primero que tengo que hacer es agrupar. ¿Cómo agrupo? Con comando G. O presionamos clic derecho y le decimos Group. Al agrupar estos elementos, al presionar clic derecho nuevamente, le podemos decir que aísle el grupo seleccionado. Al seleccionar, ¿cierto?, esta opción, ¿qué es lo que podemos hacer? Entrar al grupo y todo el resto de los elementos no se visualizan al 100% y no aparecen, ¿cierto?, editables, sino que aparece solamente editable la selección que yo tenía asignado a la aislación de grupo. En el caso que quiera volver al elemento completo, hago doble clic sobre el espacio de trabajo fuera de lo que yo tengo aislado y vuelvo a visualizar, ¿cierto?, la ilustración completa y puedo seleccionar, ¿cierto?, todos los elementos. Por ejemplo, si yo hiciera un rectángulo detrás de estos dos elementos que aparecen aquí, lo llevara hacia el fondo, vamos a presionar clic derecho y lo vamos a llevar hacia el fondo de nuestro espacio de trabajo. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, esa caja verde que aparece atrás, sin necesidad de ir, ¿cierto?, al elemento y seleccionando directamente desde la flor, tengo la opción de presionar comando, al presionar comando o control en el caso de Windows, y hacer un clic sobre el pétalo, se va a seleccionar el pétalo. Pero si hago otro clic más, se va a seleccionar el elemento que está atrás. Vuelvo a repetir la misma función, al hacer clic sobre el pétalo, vuelvo a seleccionar el pétalo. Entonces esto funciona en el caso de que yo tenga muchos elementos. Atrás, por ejemplo, voy a tener otro rectángulo debajo de estos elementos. Y voy a presionar mi comando. Al hacer clic se selecciona el pétalo. Al hacer un segundo clic se selecciona el elemento que está atrás. Y un tercer clic el elemento que está atrás del rectángulo. Ya, esto sirve para cuando yo tengo muchos elementos dentro de mi espacio de trabajo y quiero ir seleccionando los elementos que están atrás y que no han sido muy visibles. Además de eso, yo también directamente desde el menú, por ejemplo, también puedo seleccionar el elemento que está atrás. Si yo tengo seleccionado aquí la flor, vamos a ir a selección y le voy a decir que seleccione, por ejemplo, el objeto que está debajo de la flor. Al seleccionar el objeto que está debajo, ¿cierto?, selecciona uno de los pétalos. En este caso estaba seleccionado solamente los pétalos de afuera. En el caso de que yo quiera seleccionar otro objeto que esté debajo de ese pétalo, vamos a ir seleccionando, ¿cierto?, cada uno de los objetos que están enlazados, ¿cierto?, según las capas y subcapas que podemos ver al costado derecho. Si se fijan, ahí seleccionó esa capa. Es la que está seleccionada. Todas estas herramientas de selección que hemos visto nos ayudarán a facilitar el proceso de edición de una ilustración.